El día de hoy el estudio de los alcoholes y éteres. Estos son derivados oxigenados de hidrocarburos. Entonces, dentro del estudio de los derivados oxigenados de hidrocarburos, vamos a comenzar con los alcoholes y éteres. Para que el estudio de los alcoholes y éteres nos resulte bastante sencillo, revisemos un poco la estructura molecular del agua. Recuerden ustedes que el agua es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y que podemos escribir la molécula de agua como hidrógeno, que tiene carga positiva, y OH, que tiene carga negativa. ¿Por qué ¿por qué hago referencia a la molécula de agua aquí? Porque los alcoholes se consideran derivados alquílicos del agua. Si a la molécula de agua se le sustituye un hidrógeno por un radical o una cadena hidrocarbonada, entonces se convierte en esto. Esta sería la estructura general por la que nosotros vamos a representar a los alcoholes. Observen entonces, un hidrógeno en la molécula de agua es sustituido por un radical y tenemos la fórmula general de un alcohol. Este R puede ser alquílico, es decir, lineal, y puede ser aromático o el anillo bencénico. Si es alquílico, entonces vamos a tener la familia de los alcoholes. Si el R es un anillo bencénico, entonces vamos a tener a la familia de los fenoles. Si el agua sustituye los dos hidrógenos por radicales o cadena hidrocarbonada, entonces vamos a tener una estructura como la representada acá de manera general, y esta estructura va a representar lo que se conocen como éteres. Entonces, vamos a pasar al estudio de cada una de las particularidades de estas familias. Hablemos de los alcoholes primero. Ya decía yo que esta es la representación general para la familia de los alcoholes. R, una cadena hidrocarbonada, y por supuesto el OH entonces es quien nos va a indicar que se trata de un alcohol. R puede ser sencilla como esta cadena que está aquí, OH, un alcohol, o en este caso se trata de un alcohol primario. Puede ser perfectamente que el OH esté ubicado en otro carbono, en este caso, ubicado en un carbono secundario, y el R entonces es todo lo azul, el OH puesto en este carbono. E incluso puede ser, si ustedes observan esta estructura en esta figura, un OH en un carbono terciario. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer una clasificación rápida de los alcoholes. Los alcoholes pueden ser primarios si el OH está sobre un carbono primario. Aquí ustedes pueden observar la estructura del etanol, por ejemplo, que se trata de un alcohol primario, ya que el OH está sobre un carbono primario. Pueden haber también alcoholes secundarios si el OH está ubicado sobre un carbono secundario. En este caso, el 2-butanol, el OH está sobre un carbono secundario, ya que este está unido por un lado a restos etílicos y por otro a restos metílicos. ¿Ven? Un carbono secundario, por tanto, un alcohol secundario. Y también pueden haber alcoholes terciarios, como este que está acá. El OH unido a un carbono terciario, por tanto, se trata de un alcohol terciario. Esa es la clasificación que podemos establecer con respecto a la familia de los alcoholes, primario, secundario, terciario. Esto es importante que lo tengan claro cuando se trate de un alcohol, o reconocer más bien cuando se trate de un alcohol primario, secundario o terciario, puesto que eso es importante cuando veamos la oxidación o las reacciones de los alcoholes. Hablando de las propiedades físicas de los alcoholes, si nosotros observamos en este gráfico,
donde se comparan los puntos de ebullición de los alcanos puestos en ese color marrón, comparado con las barras azules que representan a los alcoholes, vamos a ver que los alcoholes tienen puntos de ebullición mucho mayor que sus respectivos alcanos de peso molecular semejante. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Pues porque los alcoholes tienen un OH y eso les va a permitir la particularidad de formar puentes de hidrógeno, por tanto los puntos de ebullición inmediatamente van a aumentar por los enlaces hidrógenos que se pueden formar entre las moléculas de alcohol. Otra de las propiedades importantes que hay que analizar de los alcoholes es la polaridad. Fíjense bien, si se trata, ya decíamos que el OH le da cierta particularidad a la molécula de alcohol y eso establece cierta polaridad en la molécula, ¿ves? Los OH tienen pares de electrones sin compartir, hacen cierta polaridad negativa por ahí y dependiendo del largo de la cadena hidrocarbonada, es decir, del radical que viene acompañando al OH, pues va a ser más o menos importante la polaridad. Vamos a ver, en estas dos estructuras que están puestas aquí, ustedes pueden observar que la cadena hidrocarbonada en esta estructura es mucho más larga que la cadena carbonada en esta otra estructura. Por lo que entonces la polaridad en esta molécula es más importante y por tanto va a haber una interacción mayor con el agua, por ejemplo. Si la cadena hidrocarbonada es pequeña, entonces la molécula de alcohol va a poder interactuar mejor con la molécula de agua y va a tener una mayor solubilidad. Si la cadena hidrocarbonada, por el contrario, es más larga que esta que analizamos, e incluso más larga todavía, el hecho de que forme puentes hidrógenos, esa molécula con el agua, ya va a ser menos importante y le va a dificultar incluso la interacción de formar puentes de hidrógeno con el agua, por tanto va a disminuir la solubilidad. Entonces, aunque sean alcoholes, si la cadena hidrocarbonada es larga, la solubilidad va a ser menos importante que en los de cadena hidrocarbonada más pequeña. Los alcoholes de bajo peso molecular, es decir, menores de 10 átomos de carbono, son líquidos, son incoloros y tienen su olor característico a alcoholes. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido el aroma a un alcohol y ya los tenemos perfectamente identificados. La mayoría o todos los alcoholes tienen ese olor característico. Los alcoholes de mayor peso molecular, por encima de 11 átomos de carbono, son sólidos, son blancos y cristalinos. Entonces, los de bajo peso molecular son líquidos y los de mayor peso molecular sólidos. ¿Cómo vamos a nombrar los alcoholes? Pues hay dos formas de nombrar los alcoholes y una de las formas es la nomenclatura común, en la que se antepone la palabra alcohol, se nombra el radical que me va a determinar el tamaño de la cadena, el radical alquilo, en este caso met, y se pone al final la terminación ílico. Entonces, si tengo un átomo de carbono, esto correspondería o es derivado del metano. Entonces, la raíz de este radical es el metil y con la terminación antes antepongo la palabra alcohol porque tiene un OH y es el grupo funcional que me va a identificar a esa familia. Entonces, alcohol metílico. Esa es la nomenclatura común. Primero la palabra alcohol, la raíz del radical que tiene la cadena hidrocarbonada y la terminación ílico, alcohol metílico en este caso. La otra forma de nombrar a los alcoholes es siguiendo las reglas de la IUPAC. IUPAC significa
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, las reglas de la UPAC son las reglas que se definen allí en la Unión Internacional de Química. Entonces, para nombrar a los alcoholes según la UPAC, vamos a seguir las mismas reglas que hemos estado utilizando para nombrar alcanos, alquenos y alquinos. Esto en cuanto a los radicales o la cadena principal. Aquí lo diferente va a ser que, como se tratan de alcoholes, vamos a poner la terminación ol. En los alcanos poníamos ano, en los alquenos poníamos eno, en los alquinos poníamos ino, como terminación. Como estamos hablando de un alcohol, entonces la terminación ahora va a ser ol. La terminación, por supuesto, al nombre del hidrocarburo del cual deriva. La posición del OH va a tener la prioridad a la hora que vayamos a hacer la numeración. Y los sustituyentes van a nombrarse igual que lo hemos hecho siempre. En este caso, en el ejemplo del alcohol que teníamos primeramente, ahora, siguiendo la regla de la UPAC, su nombre sería metanol, ¿ve? Porque viene del metano, como tiene un OH, ahora le pongo la terminación ol, es metanol. Aquí hay otra estructura y la nomenclatura, según la UPAC, va a ser, en este carbono hay un sustituyente, por tanto doy la ubicación de ese sustituyente, que estaría en el carbono 3, un grupo metilo, y luego en el carbono número 2, doy la posición en la que se encuentra el OH, y es 2, la cadena principal tiene 4 átomos de carbono, por tanto es bután, y la terminación ol. Esta sería la nomenclatura según la UPAC. En esta tabla se muestran estructuras diferentes, además se señala el tipo de alcohol, si es primario, secundario o terciario, se pone el nombre común, la nomenclatura común, pero también se pone la nomenclatura UPAC. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos. Entonces, si ustedes observan, 1, 2, 3 átomos de carbono en la cadena principal. En el carbono número 2 hay un metil, 2 metil, y en el carbono número 1 está el OH. Entonces, 2 metil, 1 propanol, terminación ol. Y siguiendo la nomenclatura común, esto sería un alcohol isobutílico, ¿ves? Iso, porque son CH3 iguales sobre un átomo de carbono, alcohol isobutílico. Y este sería alcohol terbutílico, porque es un alcohol terciario, alcohol terbutílico. La nomenclatura UPAC, en el carbono número 2 está el sustituyente, entonces 2-metil, pero en el carbono número 2 también se encuentra el OH, entonces 2-metil, 2-propanol. Ahora, para analizar las reacciones que sufren los alcoholes, es necesario que analicemos lo siguiente. Ya dijimos que lo que nos va a representar a los alcoholes es el OH. Este OH, unido por supuesto a un átomo de carbono, pero ocurre que también vamos a tener que analizar el carbono adyacente al que contiene el OH para las reacciones que sufren los alcoholes. Entonces, he ampliado lo que sería la cadena R. Estos dos carbonos son parte, por supuesto, de la cadena R, ¿ves? Pero lo he separado de esta forma para que ustedes entiendan entonces dónde va a estar el efecto o dónde van a ser los sitios en que la cadena o la molécula del alcohol va a sufrir las reacciones. Entonces, el OH que tenía anteriormente, este OH, simplemente lo moví
para el otro lado y completé con hidrógeno. Entonces, OH para arriba y obtengo esto. OH, el oxígeno del OH, por supuesto, tiene pares de electrones sin compartir. Eso hace que sobre ese oxígeno pueda sufrir reacciones. Entonces, es un sitio en el que los alcoholes pueden sufrir reacciones. Es un sitio nucleofílico porque tiene una carga parcial negativa. ¿Por qué se llama nucleofílico? Como tiene una carga parcial negativa, significa que los nucleófilos van a llegar a atacar ahí. Y los carbonos rojos, principalmente el carbono que contiene al OH, es un sitio deficiente de electrones, es decir, con carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno está atrayendo los electrones hacia él. Entonces, este carbono se queda deficiente de electrones con una carga parcial negativa, positiva, perdón, y se convierte en un sitio electrofílico, es decir, las especies que tengan electrones o cargas negativas pueden atacar acá. Lo mismo ocurre con este átomo de carbono. Entonces, los sitios de reacción en los alcoholes va a ser sobre el oxígeno del OH, puede desprender este hidrógeno, o sobre el carbono que contiene el OH, o sobre el carbono adyacente a ello. Entonces, ahora muevo otra vez el OH donde lo tenía y el hidrógeno para arriba y obtengo esto. Esto solo es un rearreglo espacial. No es que esté escribiendo estructura diferente. El OH puede estar allá o puede estar aquí. Y lo dejo aquí para que comencemos entonces ahora el análisis de las reacciones que pueden sufrir los alcoholes. Dependiendo entonces de lo que les he dicho, van a haber tres tipos de reacciones sobre los alcoholes. La primera va a ser sustitución del hidrógeno sobre el OH, aquí. Puede ser también sustitución de todo el OH, que salga todo el OH y se quede solamente la cadena hidrocarbonada, o puede ser sustitución del OH y un hidrógeno del carbono adyacente, es decir, esta parte, ¿ve? Por eso dibujé esta estructura así, para que ustedes entiendan que va a salir el OH de este carbono y el hidrógeno del carbono adyacente. Entonces, tres tipos de reacciones que pueden sufrir los alcoholes. La primera, eliminación. En segundo lugar, pueden sufrir reacciones de desplazamiento o sustitución. Y en estas vamos a tener formación de éteres, formación de ésteres y formación de derivados halogenados. Y por último, las reacciones de oxidación. Entonces comencemos con las reacciones de eliminación. Si ustedes se fijan aquí, esto es más o menos la estructura que yo les puse allá al inicio, en la que tengo el OH arriba. Entonces, eliminación significa que van a eliminar el OH y además van a eliminar el hidrógeno que está sobre el carbono adyacente al que contiene el OH. Y si ustedes observan acá, lo que va a salir es una molécula de agua. Si el alcohol pierde agua, entonces inmediatamente se va a formar doble enlace entre carbono-carbono porque está perdiendo dos átomos que están enlazados en los carbonos vecinos y va a formar entonces un doble enlace. Quiere decir entonces que los alcoholes sufren deshidratación porque sale una molécula de agua, ¿ves? Se deshidratan y entonces forman alquenos. Para que los alcoholes se deshidraten y eliminen el OH, el medio en el que debe ocurrir esta reacción es en medio ácido, que va a ser el que va a protonar al OH, y entonces hacerlo un buen grupo saliente, si no el OH no va a salir. El ácido va a protonar al OH y además del medio que debe ser ácido, esto se hace con calor para sacar la molécula de agua. Entonces, los alcoholes se deshidratan y forman alquenos.
se deshidratan, decimos, porque liberan una molécula de agua, ¿ves? Otro ejemplo, otra estructura de otro alcohol, en este caso el ciclohexanol, ¿ves? El OH del compuesto cíclico sale, se lleva un hidrógeno de aquí, del otro extremo, libera agua en medio ácido, libera agua y forma el alqueno cíclico. ¿Cuál va a ser el orden de deshidratación de los alcoholes? Pues primero se deshidratan los alcoholes primarios, luego los alcoholes secundarios y luego los alcoholes terciarios. La facilidad con que se deshidratan es del primario y por último los terciarios. El segundo tipo de reacción que vamos a analizar es las reacciones de desplazamiento. En este caso, sustituyen el OH y forman lo que son los éteres. Entonces, aquí ustedes pueden observar la estructura de un alcohol. ¿Mm? Alcohol etílico, CH3CH2OH, alcohol etílico. En primer lugar, para la formación del éter, lo que ocurre es que el alcohol se protona en el medio ácido, esto también se da en medio ácido. Una vez que se protona el OH, observen aquí, el OH ya está protonado, aquí es un nucleófilo porque tiene electrones sin compartir, pero una vez que se protona se convierte en un electrófilo, ¿ves? Positivo. Este ya es un buen grupo saliente y sale. Entonces, una vez el alcohol protonado puede reaccionar con otro alcohol, otra molécula de etanol, es decir, esto sería 2 moléculas de etanol para formar lo que sería el éter. Entonces, en primer lugar, en una primera molécula, el etanol se protona y luego otro etanol ataca, ¿ves? Al que ya está protonado y eso hace que libere la molécula que está acá como agua y se forme el éter. ¿Ves? Un éter dietílico. Esto siempre en medio ácido. Requisito entonces, ácido para protonar a una molécula de etanol. Una vez protonado el alcohol, es atacado por otro que tiene pares de electrones sin compartir porque ya se convirtió, les decía yo, en un nucleófilo y entonces se forma el éter. Primera reacción de desplazamiento, entonces, formación de éteres. Veamos la segunda reacción de desplazamiento. En las segundas reacciones de desplazamiento o sustitución vamos a analizar la formación de los ésteres. Entonces, aquí en rojo estoy señalando los restos de alcohol RO. Lo que vamos a sustituir aquí es el hidrógeno sobre el OH. Sustituimos el hidrógeno sobre el OH por toda esta estructura que está acá, que es un ácido carboxílico. Entonces, ya saben que el oxígeno del alcohol tiene pares de electrones sin compartir. Eso ataca un centro positivo, es decir, un electrófilo, un carbono que está deficiente de electrones porque los oxígenos de aquí los están dejando desprotegidos. El alcohol ataca ahí y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a liberar el hidrógeno sobre el OH. ¿Ves? Libera este hidrógeno, toda esta parte roja, sigan acá, toda la parte roja se pega en los restos del ácido carboxílico, liberando agua. Entonces, alcohol más ácido carboxílico forma un éster. ¿Ok? Esto, en la estructura del éster, quizás no se detengan mucho ahora. Lo importante es que vean la reacción del alcohol, que sustituye su hidrógeno y qué es lo que forma. Porque luego, más adelante, nosotros vamos a estudiar a la familia de los ésteres. ¿Mm? Entonces,
Centrémonos en la estructura del alcohol y en la sustitución del hidrógeno sobre el OH. Esa es otra reacción de sustitución o desplazamiento. Y la última reacción de sustitución o desplazamiento es la formación de los derivados halogenados. Entonces, el alcohol reacciona con halogenuros de fósforo, pueden ser cloruros, bromuros, tricloruro, tribromuro o pentacloruro, cloruros de fósforo. Tienen pares de electrones sin compartir. Entonces, aquí se sustituye, sí, todo el OH. Todo el OH ataca acá, sale un halógeno, en este caso el bromo, se libera y luego ese bromo ataca a la molécula de alcohol liberando lo que se ha unido a él. Y este bromo que tiene carga negativa se pega a la cadena o al carbono que ha quedado aquí desprotegido y forma R, la cadena hidrocarbonada, y ahora en lugar de OH tengo un halógeno. Esto es un halogenuro de alquilo. En este caso en particular es bromuro de alquilo. Entonces los alcoholes pueden sustituir su OH de la cadena hidrocarbonada por un halógeno y formar entonces los halogenuros en general de alquilo. Y este en particular es bromuro. Si fuera cloro, fuera cloruro de, dependiendo de la cadena hidrocarbonada, entonces nosotros le ponemos el nombre en específico, pero de manera general, halogenuro de alquilo. Esta sería la tercera reacción de sustitución o desplazamiento. Ahora, bueno, aquí pongo ejemplos siempre de la formación de los halogenuros. Y aquí está la sustitución del OH. Fíjense bien, aquí tengo un alcohol. ROH es un alcohol. Se sustituye el OH por cloro en este caso y se forma el cloruro de alquilo. Acá se sustituye el OH por el bromo y se forma bromuro de alquilo. Lo mismo aquí, cloruro de alquilo, pero con diferentes coeficientes estequiométricos, puesto que aquí tengo 3 alcoholes, se forman 3 cloruros acá. Aquí como solo es 1, pues se forma 1. Siempre se respeta la estequiometría normal, lo que ya saben. Y por último, de las reacciones de los alcoholes, tenemos la oxidación. Los alcoholes en presencia de oxidantes se van a ir hasta compuestos carbonilos. Los alcoholes primarios se van a oxidar a aldehídos y si el oxidante es fuerte, este aldehído se va hasta ácido carboxílico. Si el alcohol primario está frente a un oxidante débil, la oxidación se controla y se queda hasta aldehído, no se va hasta ácidos carboxílicos. Entonces, cuando se va a oxidar un alcohol primario hay que tener cuidado. ¿Qué oxidante se va a poner? Si es un oxidante débil, se queda hasta aldehído. Si es un oxidante fuerte, la oxidación se va hasta ácidos carboxílicos. Pero si el alcohol es secundario, la oxidación me va a producir una cetona y no un aldehído. Y si el alcohol es terciario, independientemente del tipo de oxidante que le ponga, no va a sufrir reacción. Veamos eso entonces. En este ejemplo se muestra la estructura de un alcohol primario. En presencia de un oxidante, este carbono que contiene al OH, ese carbono se va a oxidar. Ya ustedes conocen el proceso de oxidación. Si aquí este carbono tiene un enlace con el oxígeno y luego se muestra ese mismo carbono con doble enlace con el oxígeno, significa que hubo una oxidación. Si
es un oxidante débil, la reacción se queda hasta aquí. Pero si el oxidante es fuerte, ese carbono se continúa oxidando y por tanto va a formar ahora un ácido carboxílico. Vean, ese carbono ahora no solamente tiene unido a él este átomo de oxígeno, sino que además tiene un OH por acá. Por tanto, este átomo de carbono está más oxidado que el de atrás. Entonces, dependiendo de la naturaleza del oxidante, la oxidación de un alcohol primario se puede quedar en aldehído o irse hasta ácido carboxílico. En el caso que sea un alcohol secundario, fíjense bien, la eliminación es sobre el mismo átomo de carbono entonces. Por tanto, se va a ir hidrógeno y oxígeno, y OH, perdón, y aquí se va a oxidar este átomo de carbono, se va a oxidar semejante al anterior, con la diferencia de que aquí se forma un aldehído y aquí se forma una acetona, porque los grupos que tengo en ambos lados del grupo carbonilo es R, 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 a diferencia de aquí, que al lado derecho tengo un hidrógeno. Eso es un aldehído y esta es una acetona. Eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya para que vayan teniendo idea. En el caso que se muestre la estructura de un alcohol terciario, como el que tengo acá, fíjense bien, no hay oxidación, independientemente del oxidante que se ponga. Si el alcohol es terciario, no hay oxidación. Aquí muestro más ejemplos de oxidación de alcoholes primarios. El alcohol primario, con oxidantes que ya les he puesto nombre, en este caso trióxido de cromo, produce el aldehído. En este caso, alcohol primario siempre, ¿m? Con este oxidante, son oxidantes débiles, por tanto producen aldehídos. Si el oxidante es fuerte como el dicromato de sodio o dicromato de potasio, oxidante fuerte también es el permanganato. ¿M? Entonces, y en medio ácido además, el alcohol primario, fíjense bien, el alcohol primario se va hasta ácido carboxílico, porque este carbono tiene unido dos oxígenos. Entonces, esta es una oxidación de un alcohol primario en un medio bastante fuerte y por eso se va hasta ácido carboxílico. Aquí muestro un ejemplo de la oxidación de un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el OH está unido a un carbono que es secundario. El oxidante puesto aquí es dicromato de sodio en medio ácido. Ya vieron ustedes en la reacción anterior que se trata de una oxidación fuerte. Por tanto, este alcohol se va a oxidar y va a producir una cetona. ¿Ves? Este ciclo hexanol y aquí nos produce la ciclohexanona, la cetona. Ahora, si tengo alcoholes que son geminales, es decir, OH puestos sobre carbonos vecinos, como los que están aquí, y se pone el oxidante, lo que va a ocurrir es la ruptura de o separación de esos carbonos. Fíjense bien, alcoholes que son geminales, en presencia de un oxidante se va a romper este enlace y va a formar entonces aldehído o cetona, dependiendo de los sustituyentes que estén acá. Si es hidrógeno, esto me va a dar un aldehído, pero si aquí tengo un grupo R, me va a dar una cetona. Entonces, alcoholes geminales frente a un oxidante me va a dar aldehído, pero se va a fraccionar, se va a romper. Esto se ve mejor aquí en una estructura cíclica. Estos son alcoholes geminales en una estructura cíclica. Frente a un oxidante como el ácido yódico, se rompe esto, ¿ves? Se abre y entonces me da aldehído.
Eso es lo que quiero mostrar, que cuando tengo alcoholes geminales se rompe el enlace y se separa esto. Aquí se separa y aquí también, ¿ves? Entonces, eso ocurre con los alcoholes geminales cuando tengo oxidante, en este caso ácido periódico. Ahora pasamos a los fenoles. Fíjense bien, decía atrás que si la sustitución era por el anillo bencénico, la sustitución de un hidrógeno en la molécula de agua, ¿verdad? Si era por el anillo bencénico, entonces lo que voy a obtener es un fenol. Ya pueden entonces ustedes observar e ir memorizando la estructura que me va a representar a la familia de los fenoles. Y es el anillo bencénico con un OH. Sencillo. Anillo bencénico con un OH fenoles. O lo que es lo mismo, ya sabemos cuáles son las características del anillo bencénico y el OH. Entonces, ¿cómo voy a representar a la familia de los fenoles? AR, es decir, la cadena aquí tiene que contener el anillo bencénico, OH. ¿Qué propiedades físicas presentan los fenoles o el fenol? El fenol es sólido, es poco soluble en agua, puede solubilizarse un poco ya que puede formar puentes de hidrógeno, ¿ves? Pero es poco. Es inflamable, es corrosivo el fenol y sus gases son explosivos cuando entran en contacto con el aire. ¿Cómo vamos a nombrar a los fenoles? Pues hay dos formas de nombrar a los fenoles. Una es que nombremos los sustituyentes seguido de la palabra fenol. Observen estas estructuras que tenemos aquí. Fenol, 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 pero tenemos sustituyentes sobre el anillo. Entonces, podemos nombrar primero los sustituyentes seguidos de la palabra fenol. Y recuerden, aquí, igual que lo que ya sabemos para la nomenclatura de los compuestos aromáticos, ¿ves? Si está en posición para, ponemos una P. Ahora nombramos al sustituyente, que es el cloro, y decimos para clorofenol. Este sería metilfenol, pero tiene un nombre en particular. Si es fenol con un CH3, se llama cresol. Y como está en la posición 1, 3, entonces es metacresol. Y si son dos OH, es decir, el fenol con otro OH, tiene su nombre común que se llama resorcina. ¿Ves? En la posición 1, 3 es resorcina. Y la otra forma de llamar a los fenoles es que utilicemos el nombre común que ya tienen. El fenol, por supuesto, ¿ve? Catecol, 2OH, pero ahora en posición 1,2. Si es posición 1,3 es resorcina, pero si es posición 1,2, los 2OH es catecol. Y si los 2OH están en posición para, se llama hidroquinona. Reacciones que pueden sufrir los fenoles. Los fenoles no dan reacciones de eliminación ni de sustitución como en el caso de los alcoholes, solamente se oxidan. Sin embargo, también dan reacciones de sustitución electrofílica, pero sobre el anillo, sobre el anillo. Entonces, en este caso, en esta figura se muestra un ejemplo de la oxidación de un fenol. El para que tenemos acá en dicromato de sodio en medio ácido, es decir, es una oxidación fuerte, nos va a dar, si es un alcohol acá, nos va a dar la cetona, ¿ves? Pero como son 2OH, entonces es doble cetona. Esta cetona se llama quinona. Entonces, oxidación de los fenoles. La oxidación de los fenoles nos producen quinona. Estos compuestos son coloreados y se utilizan mucho para el análisis clínico. Ustedes cuando lleguen a bioquímica clínica van a ver
que muchas de las determinaciones, sobre todo creo del perfil lipídico, utilizan este tipo de compuestos para luego medir porque son compuestos coloreados. Y la otra reacción que sufren los fenoles son las reacciones de sustitución electrofílica, les decía. Esas reacciones o esas sustituciones son sobre el anillo, son sustituciones de uno de los hidrógenos del anillo. Aquí se representa el fenol y en medio ácido nítrico, por ejemplo. Entonces, el anillo bencénico sustituye uno de sus hidrógenos por un grupo nitro del ácido nítrico. Y aquí se observa entonces que se pega el grupo nitro al benceno. Puede ser en posición 1, puede ser en posición 4, puede ser en posición 3. Esto entonces se llama nitrofenol, ¿ves? Nitrofenol. Posición, ¿qué sería esta? Orto. Orto nitrofenol o para nitrofenol. Estas son reacciones de sustitución aromática sobre el anillo bencénico. Ahora, recuerden ustedes que el azufre pertenece al mismo grupo que el oxígeno. Por tanto, tiene características bastante particulares o similares al oxígeno. Hay una familia de compuestos que se parece a los alcoholes, pero que en lugar de oxígeno tienen azufre. Si es oxígeno se llama alcohol, pero si es azufre se llama tioles. ¿Por qué traigo a esta familia a colación? Pues porque hay aminoácidos, hay un aminoácido, sobre todo un aminoácido que tiene esta estructura y que es importante entonces que ustedes reconozcan a este tipo de compuesto o a esta familia, a los tioles. ¿Ves? Tienen estructura general parecida. R o H sería un alcohol. RSH es un tiol. Siempre que tengamos azufre es tiol. Entonces, el R puede ser alifático o aromático. Al SH se le conoce como mercaptano. A este grupo, SH, se le conoce como mercaptano. Entonces, hablemos un poco de los tioles. Los tioles, su característica principal es que tienen olor desagradable. Si alguno de ustedes ha sentido el olor a un zorrillo, eso es un tiol. Eso es un tiol. No muestran asociación con la molécula de agua ni entre ellos mismos, lo que va a significar entonces que sus puntos de ebullición van a ser inferiores, es decir, menores que sus homólogos de peso molecular, los alcoholes. ¿Por qué? Porque no van a poder formar puentes hidrógenos, por tanto sus puntos de ebullición van a ser menores. Recuerden ustedes que los puentes hidrógenos se forman entre hidrógenos unidos a átomos electronegativos como flúor, oxígeno o nitrógeno, pero no unidos a átomos menos electronegativos como el azufre. Por tanto, aquí no hay formación de puentes hidrógenos. ¿Cómo vamos a nombrar a los tioles? Hay dos formas. Según la IUPAC, en lugar, igual que los alcoholes, pero en lugar de la terminación ol de los alcoholes, los tioles van a tener la terminación tiol. En aquel caso, si era oxígeno, se llamaba metanol, pero ahora, como es azufre, vean ustedes qué semejanza tienen. Entonces, metanotiol, porque la terminación debe ser la correspondiente a hacer la referencia al átomo de azufre, que es tiol. Entonces, metanotiol, según la IUPAC. Pero también podemos nombrar a los tioles con la nomenclatura común,
Entonces vamos a utilizar la palabra mercaptano y vamos a nombrar a la cadena hidrocarbonada como un radical, en este caso metil mercaptano, que es el grupo SH. ¿Ves? Metil mercaptano. O en este caso, etil, ¿ves? Etil mercaptano. Ahora hablemos de los éteres. Ya vimos que los éteres se obtienen de la reacción de dos alcoholes, ¿no? Y la representación general de los éteres va a ser R, una cadena hidrocarbonada por un lado, y unido al oxígeno, y por el otro lado otra cadena hidrocarbonada. Entonces, siempre que tenga una cadena hidrocarbonada unida a un oxígeno y luego sigue otra cadena hidrocarbonada, esto es entonces un éter. Ustedes deben ser capaces de ir identificando entonces, o ir memorizando más bien, las estructuras para luego poderlas identificar. Si ustedes ven u observan una estructura, ya deben ir siendo capaces de identificar a la familia a la que pertenecen. R o R, éter. Ok. Pueden haber éteres simétricos y éteres asimétricos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si son simétricos, los grupos R o la cadena hidrocarbonada de la izquierda es igual a la cadena hidrocarbonada de la derecha. Simétricos. Si son asimétricos, significa que la cadena hidrocarbonada de un lado es diferente a la cadena hidrocarbonada del otro lado. Aquí no digo derecha e izquierda, pues porque me da igual. Las cadenas son diferentes. Tienen propiedades físicas similares al resto de hidrocarburos. Son incoloros, son muy volátiles, los éteres, ¿verdad? Son inflamables, son menos densos que el agua, igual que todos los hidrocarburos que hemos ido estudiando. Son insolubles en agua. Fíjense bien, porque no tiene, bueno, sí tiene oxígeno que quizás puede interactuar un poco con la molécula del agua, pero la formación de puentes de hidrógeno aquí es despreciable. Sí son solventes en compuestos no polares, tienen puntos de ebullición bastante parecidos a los de los alcanos de masa molecular comparable, y tienen una particularidad muy especial los éteres, que es absorber humedad del aire. A esa propiedad se le llama, quiere decir que son higroscópicos. Los éteres son higroscópicos, quiere decir que absorben humedad. ¿Cómo vamos a nombrar a los éteres? Puede ser de dos formas, fíjense bien. Puede ser que primero antepongamos la palabra éter y ahora nombremos los radicales en orden alfabético, siempre, seguidos de la terminación ílico. ¿Ok? Puede ser que pongamos la palabra éter, nombramos los radicales seguidos de la terminación ílico. La nomenclatura de los radicales debe ser en orden alfabético. En esta estructura que está acá, como es un éter simétrico, no hay problema. Entonces digo éter di, porque son dos grupos iguales, éter dimetílico. En este caso es un éter asimétrico, entonces tengo que nombrar en orden alfabético los grupos. Antepongo la palabra éter y en orden alfabético ahora etil, el grupo etil va primero, seguido del metil, y ese es el que va a llevar la terminación ílico. Éter, etil, metílico. En este caso, otra vez, éter simétrico, entonces antepongo a la palabra éter, digo di, porque se trata del mismo grupo que tiene a ambos lados, y es éter dietílico. Esta es una manera, anteponiendo primero la palabra éter, pero puede ser que
se nombren primero los radicales y al final vaya la palabra éter. Observen ustedes entonces cómo sería considerando las mismas estructuras puestas ahí. Entonces, radicales iguales, dimetil éter. ¿Ven? Ahora la palabra éter va al final. Y si la pongo al final, ya la terminación ílico no va, sino que solamente el radical, dimetil éter. ¿Ok? Orden alfabético. Etil por un lado, metil por el otro. Estoy nombrando radicales. Etil, metil y ahora la palabra éter. ¿Ven? Radicales iguales, dietil, éter. Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Ustedes, si no se les especifica cuál, usen la que les convenga más. Y según la UPAC, la nomenclatura de los éteres es la siguiente. Se nombran como derivados alcoxi. Se nombran como derivados alquílicos y seguidos de oxi. Ya van a ver, del alcohol, alcoxi derivado del el alcoxi del alcohol más pequeño. Y a continuación, la cadena más larga como un alcano. Entonces, fíjense, aquí la estructura que tengo aquí, por un lado tiene el etil y por otro lado el metil. Pero siguiendo la nomenclatura de la UPAC, dice que el resto más pequeño que corresponde a esta parte se va a nombrar como un alcoxi, como si esto fuera un alcohol. Entonces, fíjense bien. Voy a la parte más pequeña, que es la de la derecha. Y esto corresponde a el metano. Entonces digo, met de metano, y ahora nombro el oxígeno, metoxi, y ahora a la otra parte, ¿ves? Metoxi, y ahora la cadena más larga, la nombro como si fuera el alcano, etano. Entonces, metoxietano. ¿Mm? Se nombran como derivados alcoxi del alcohol más pequeño y el alcano la parte más larga de la cadena. Alcoxi, alcano luego. Y si los alcoholes tienen sus similares azufrado, que son los tioles, los éteres también tienen sus similares azufrados, que son los tioéteres. ¿Ves? Entonces, tioéteres. En lugar de un oxígeno tengo un azufre. Si fuera oxígeno, esto fuera un éter. Pero como es un azufre, entonces ya saben que si es azufre es tío. Entonces es tioéter. Esta es la representación general para los tioéter, R, azufre, R. Donde las R pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Son volátiles con olor muy desagradable. Recuerden que el azufre es el que le da el olor desagradable a los compuestos. Y para nombrar a los tioéteres, la nomenclatura es similar a la de los éteres. En el caso de los éteres se llamaba éter, poníamos la palabra éter y los dos grupos alquílicos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Que antepongo a la palabra éter la palabra tío, porque estoy haciendo referencia al azufre. Entonces, aquí sería tío, éter, y luego los dos radicales que están ahí. Tío, éter, dimetílico. O pueden nombrar también los dos sustituyentes y en medio dicen sulfuro, porque el azufre está ahí con carga 2-. Entonces dicen sulfuro de, y ahora los sustituyentes, como los dos son metilo, digo de dimetilo.
he terminado la presentación. Si tienen preguntas. Profe, Sí.